Muchas gracias, David. Bueno, lo primero, un primer capítulo de agradecimientos. Agradecer al Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas de Aragón esta oportunidad. Y luego también agradecerles a ustedes el que le dediquen este tiempo. Entonces, digamos que yo espero retornarles este esfuerzo que hacen de estar aquí hora y media o 2 horas, espero retornarles. Entonces eso, digamos, es el capítulo de agradecimientos. Luego el capítulo objetivos, marco 3 objetivos. Que la charla sea práctica, que yo les ofrezca 4 o 5 ideas fuerza que les valga para su práctica diaria y que un 20 o 30% de la charla les parezca interesante. Eso es lo que suelo pedir yo en formación y eso es lo que voy a tratar de trasladarles. Entonces, voy a ocultar mi vista para que ustedes estén concentrados un poco exclusivamente en la pantalla y digamos que la sesión está dividida en 2 partes. En una vamos a hablar de suelos estabilizados con cemento y en la otra de firmes reciclados con cemento, que metodológicamente son muy parecidos, pero tienen alguna diferencia importante. Fundamentalmente, estructuralmente, digamos que la capa, un firme reciclado con cemento, desde el punto de vista estructural, absorbe mucha más energía y mucha más carga que lo que es la explanada, lo que es un suelo estabilizado. Y eso digamos que condiciona a los 2 materiales. Pero metodológicamente veremos que la maquinaria se parece mucho y los ensayos también se parecen mucho. Entonces, bueno, pues digamos que vamos a hablar sobre 10 puntos. Tenemos 10 jugadores para meter en un equipo. Vamos a hablar un poco de un índice que es la introducción. Vamos a hablar de las fortalezas y las limitaciones de los suelos estabilizados con conglomerantes hidráulicos. Vamos a hablar de los tratamientos, de los materiales básicos, las acciones sobre el suelo de los conglomerantes, la dosificación, la maquinaria, la ejecución de las obras, el control de calidad y luego ya finalmente unas conclusiones. Después me ha comentado David que tendremos un pequeño intercambio para poder charlar y poder a ver si las preguntas que ustedes tienen o que tenéis yo os las puedo responder. Si no las puedo responder hoy, pues voy a tratar de responder en otro día. Bueno, entonces, entrando en la introducción, cuando hablamos de estabilización, no estamos hablando de un tema, digamos, de darle una estabilización a un suelo de carácter de corto plazo. No. Estamos hablando de estabilizar suelos con cemento o con cal que permiten una gran mejora de la calidad. Eso como primer punto. Y se pueden aplicar a casi todos los suelos, a casi todos los tipos de suelos. ¿Por qué pongo ese casi hay? Porque estando en Aragón, pues tierra que tiene muchos temas de sulfatos, ya voy anunciando que alguna limitación pues, es el tema de los sulfatos. Los sulfatos es un problema para la estabilización, sea de cemento, sea de cal o sea de cualquier conglomerante. Entonces, bueno, ya lo iremos mirando, pero que digamos que la estabilización tengan esas 2 ideas, pero fundamentalmente permite una gran mejora de la calidad del suelo. Luego lo veremos y podemos hasta cuantificar. Dentro de la introducción, en mi vida profesional, la maquinaria para estabilizar y para reciclar, en los últimos 30 años ha habido 4 o 5 grandes saltos tecnológicos. Pues es decir, la maquinaria para estabilización supone un salto tecnológico enorme, una mejora enorme en el tema de maquinaria. Eso ha posibilitado estabilizar suelos de todo tipo, con gran calidad y cambiar el mundo de la estabilización y, como veremos, también el tema de la sostenibilidad, de la economía circular. Luego, digamos, dentro de otra de las fuerzas que tiene la estabilización, digamos, de las ideas fuerzas, es tratar de tener el famoso vertedero cero, vertedero nulo. Eso es fundamental desde el punto de vista de sostenibilidad y de economía circular. Yo les voy a lanzar otra idea, es decir, este tema de la economía circular y la sostenibilidad y el vertedero cero que nosotros lo hemos ido vendiendo de hace más de 15 años, ahora hay mucha presión con este tema, pero en 5 años vamos a tener una presión brutal. Entonces, la estabilización y los reciclados
van a estar, digamos, cada vez más presentes en nuestra vida profesional, en todo lo que es la obra, tanto la obra civil como incluso podría ser en otro tipo de obras. Bueno. Entonces, ya digo que hay un salto tecnológico, hay una excepcional mejora de la maquinaria estabilizada en los últimos 30 años. Un salto grande, o sea, es de poder hacer materiales con una calidad muy justita a pegar un salto de calidad brutal, brutal. Entonces, esta gran mejora en la calidad del suelo y en la cantidad, en la productividad, hace que, bueno, pues que esta es una técnica que tiene mucho presente, que tiene mucho pasado, mucho presente y tiene muchísimo futuro, muchísimo futuro. Entonces, solo por importancia, pues la última pista de Barajas, que tiene 5 kilómetros, tiene unos tratamientos de estabilización que probablemente hace 50 años eran impensables. Entonces, digo Barajas porque es un referente a nivel nacional. Bueno, ¿qué fortalezas y qué limitaciones tiene la técnica? Bueno, pues dentro de las fortalezas hay un aumento notable, lo cuantificaremos, de la capacidad estructural del firme, un aumento notable, y lo cuantificaremos con datos exactos, con número de vehículos pesados. Hace que suelos muy sensibles al agua sean muy poco sensibles al agua. Eso es muy importante, muy importante. Desde el punto de vista de durabilidad es muy, muy importante. Entonces, eso, la estabilización aporta un aumento notable de la durabilidad del firme. Cuando hablamos de durabilidad, estamos hablando de sostenibilidad, estamos hablando de economía circular, estamos hablando de más dinero para inversión, menos dinero para conservación, estamos hablando de un tema que es presente y que es futuro. También la estabilización aporta una cosa que es un apoyo uniforme y estable para el firme. Una explanada estabilizada pues, le da al firme unas garantías que una explanada no estabilizada no le da, a pesar incluso de que estemos comprando de materiales, suelos seleccionados de cantera, comparando con suelos estabilizados tipo 3 del Ministerio, son incomparables técnicamente. Además, las estabilizaciones permiten una circulación casi inmediata, tienen una serie de ventajas muy grandes. Simplemente el tema del aumento de la capacidad estructural, para que tengamos una foto, si tenemos un suelo adecuado Ministerio, que tiene una capacidad portante medida en módulo de elasticidad entre 60 y 120 newtons milímetro cuadrado aproximadamente, eso es un suelo adecuado. Una zarra artificial, una buena zarra artificial, se puede mover pues, entre 300 y 800 newtons, seguramente estará más cerca entre 500 y 600, y un suelo estabilizado tipo 3 Ministerio, nos vamos a poder mover entre 2.000 y 5.000. Lo normal es que nos movamos entre 2.500 y 3.500. Y además esta propiedad del módulo es una propiedad que funciona tanto en seco como con agua. Mientras que en estos dos materiales, en los materiales granulares, en función de la cantidad de agua que tengan los materiales, estos módulos de elasticidad pueden bajar considerablemente. O sea, pueden, y de hecho pierden capacidad portante. Bueno. Fijémonos, es un ejemplo de cuantificación. Nosotros tenemos un suelo adecuado en la obra y en un solo tratamiento, con un tratamiento por ejemplo, un 3, un 4, un 5% de cemento, pasamos de tener un módulo de 60, 70, 80, 100 newtons milímetro cuadrado a un módulo de 3.000 newtons milímetro cuadrado. Eso implica una capacidad portante pues casi 40 veces más grande, ¿no? Es decir, cuando les comentaba que el aumento de calidad, esto es un aumento de calidad medible desde el punto de vista exclusivamente estructural, de módulo de elasticidad. Pero bueno, esto es una ventaja competitiva enorme y gigantesca. Entonces, les pongo un ejemplo. Al final, estos son unas argilitas en la AP1, en la Burgos Eibar, en la zona de Álava, unas argilitas buenas, con unos índices de plasticidad bajos, de 7, de 8, algo plásticas, que en condiciones normales pueden tener módulos de elasticidad de 200 newtons milímetro cuadrado,
y que cuando se le estabiliza, pues esto tiene toda la pinta de un suelo cemento. Ya podemos andar en módulos 30, 40 veces más grandes. Y además es un material, este material es casi completamente insensible al agua, mientras que una argilita sin el tratamiento con cemento, en el momento que se moja, como buena roca evolutiva que es, va a generar plasticidad, con la importantísima pérdida de capacidad portante, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, en la muy buena clasificación que tiene el Ministerio, los suelos adecuados, como pueden ser las argilitas, las lutitas, etcétera, tienen se les llama suelos adecuados, no suelos seleccionados. Pero fíjense que de un suelo adecuado pasamos a un suelo con esta calidad. Esto se consigue a través de la estabilización. Es decir, la estabilización no es un tema menor, es un tema mayor, es un tema de cambio estructural del material. Un ejemplo metodológico de la diferencia que hay entre un material granular a nivel de deflexión es si comparamos la deflexión de una grava de cemento con una zarra natural, tenemos una capa de aglomerado de 15 centímetros, y luego tenemos una capa de grava de cemento o una capa de zarra natural. La diferencia de flexión es esta. Es decir, la deflexión es mucho más pequeña en la grava de cemento, mientras que la deflexión puede ser del orden de 10 veces más en la zarra natural. Pues ¿por qué? Por falta de módulo. Es decir, porque la zarra natural puede tener un módulo de 300 y la grava de cemento puede tener un módulo de 20.000, de 25.000. Bueno, entonces este tema de los módulos es muy importante. Las esplanadas con materiales granulares pierden mucha de su capacidad estructural en las épocas de lluvias, haciendo que los firmes se puedan fatigar antes de lo previsto, mientras que las esplanadas estabilizadas con cemento pierden muy poca capacidad estructural en las épocas de lluvias, haciendo que el firme resista lo previsto. Cuando alguien cree que el Ministerio, con las famosas E3 estabilizadas, pues dice, ¿por qué el Ministerio hace esto? Lo hace por esto. Lo hace porque permite tener en cualquier circunstancia un apoyo de la misma calidad cuando llueve que cuando no llueve y en cualquier circunstancia del firme. Bueno, ejemplos. Vamos a ir a ejemplos concretos. Cuantificación del efecto de la estabilización. Esta es la P1, tráfico T0 en Álava, tráfico T0, esplanada de 3, Ministerio, firme de proyecto 30 de mezclas bituminosas, 25 de Zahorra. Sustituyendo 60 centímetros del suelo seleccionado de cantera caliza por 30 centímetros del suelo estabilizado tipo Ministerio, nos vamos a encontrar este dato. Ese mismo firme, con material de cantera, con un material de cantera bueno, un material de cantera caliza tipo de País Vasco, que son materiales de calidad, nos vamos a mover en torno a 12 millones de camiones. Si ese mismo firme tenemos 30 centímetros de suelo estabilizado, vamos a pasar a una capacidad portante de 2 veces y media más, de 27 millones de camiones, exclusivamente por el cambio de un material granular a un material estabilizado con cemento. Porque este material, repito, tendrá 500, 600 newtons de módulo, newtons milímetro cuadrado, y este material probablemente esté cerca de 3.500. Eso hace que este firme se flexione mucho menos y que la capacidad portante sea mucho más grande. Estas algunas de las razones. Esta es una razón de fuerza porque el Ministerio en las autovías prescribe los suelos estabilizados con cemento tipo 3. Otro ejemplo más cercano a Aragón, la A21, la A21 en Yesa, límite Navarra o límite con Aragón, es un tráfico T1, esplanada de 3, firme de proyecto 20 de mezclas con 23 de suelo cemento. ¿Qué pasa si sustituimos el 60 de suelo seleccionado de cantera caliza por 25 de suelo estabilizado? Pues pasa una cosa bastante parecida. En vez de tener 9 millones, con el suelo estabilizado tenemos 25 millones de camiones. Es decir, hay una aportación estructural muy importante, muy importante. Y ya voy a poner otro par de ejemplos un poco más sencillos, en el sentido de más visuales, que es si tenemos un firme con 28 centímetros de mezclas bituminosas en caliente y 40 de Zahorra con una esplanada E1, si pasamos de una E1 a E3, el firme que vamos a conseguir es este, 20 de mezclas con 20 de Zahorra artificial. Es decir, estamos hablando que vamos a ahorrar 8 centímetros de mezclas y casi 20 centímetros o 20 centímetros de Zahorra artificial.
La capacidad estructural de un suelo estabilizado es muy importante, ¿eh? Y ayuda muchísimo al firme. Por eso ese módulo de elasticidad. Y el último ejemplo, pues también, es decir, estamos hablando de un firme con 15 de mezclas, 28 de grava cemento, con una explanada con 60 centímetros de material de cantera o 25 de suelo estabilizado, pues nos movemos entre 7 millones y 23 millones de camiones. Otro ejemplo más de la importancia de los suelos estabilizados en coronación de explanada. Bueno, ¿qué limitaciones tiene? Porque tiene limitaciones también la estabilización. Lo que hemos hablado antes, que tanto se sabe en Aragón, los sulfatos. Hay una serie de componentes perjudiciales que no se pueden estabilizar. Si tenemos suelos con un porcentaje, yo diría que por encima del 1% de sulfatos, ya entre el 1 y el 2 se podría estudiar, y por encima del 2 la normativa dice que a partir del 1 no se debe. Del 1 al 2 se podría estudiar, de hecho estudiar. Pero, es decir, que los sulfatos es determinante para el cemento, para la cal, absolutamente para cualquier componente hidráulico. Puede haber otros componentes perjudiciales, como son materia orgánica, como son nitratos, como son azúcares, que normalmente son menos, en general, esos se pueden salvar, digamos, a través de una mayor dosificación de conglomerante, pero digamos que hay que estudiar los componentes perjudiciales. Otro punto o limitación que tiene la estabilización es que las máquinas que tenemos no pueden estabilizar piedras más grandes de 10 centímetros, de 100 milímetros. El tamaño máximo debe de ser, como máximo, 100 milímetros. No, como dice uno de los mejores subcontratistas que hay en España de estabilización y reciclado, nosotros no reciclamos piedra melonera. Hasta 100 milímetros, 120 milímetros se puede reciclar y estabilizar, más no. Es cierto que frente a un solo cemento, la mezcla es un poco más heterogénea, la estabilización, y luego hay que cuidar las bandas no solo de reciclado, sino de estabilización. Aquí tenía que decir de estabilización. Bueno, esas son las limitaciones. No tiene más limitaciones. Bueno, luego, evidentemente, pues los precios de los conglomerantes. Pero ahora con el tema de los vertederos, y los transportes a vertederos, ese tema está resuelto. Tipos de tratamientos. Hay 3 tipos de tratamientos: el secado de suelos, la mejora de suelos, en el que se mejoran algunas propiedades, y la estabilización de suelos. El secado de suelos es un secado, es un tema de corto plazo, no hay una mejora en el suelo más que secar el suelo. En la mejora de suelos se mejoran algunas de las propiedades también a corto plazo. Y la estabilización de suelos es otra cosa. La estabilización de suelos es aumentar considerablemente y en general a medio y largo plazo las características mecánicas de un suelo, llevándolo a un estado definitivo de estabilidad, y en particular respecto a la acción del agua y de la helada. Es decir, como hemos visto, hay un aumento considerable de las características mecánicas del suelo, muy considerable. Bueno, materiales básicos. Los materiales básicos pues son los suelos, 3 tipos de conglomerantes: cemento, un nuevo conglomerante que se llama conglomerantes hidráulicos para carreteras, HRB, cal, agua y aditivos. Vamos a centrarnos un poco especialmente en estos 4, porque del agua y los aditivos prácticamente pues hay poco que decir poco. El agua tiene que cumplir lo que pide el PG3 o lo que pide la EHE. No se puede utilizar cualquier tipo de agua con materias orgánicas, con arcilla, no. Se tiene que utilizar aguas exactamente igual que se utilizan para hacer hormigón, exactamente igual. PG3 para el agua o EH08. Pues vamos a repasar un poco. Ahora les comentaré un poquito lo del punto 3 de los conglomerantes hidráulicos para carreteras, que he mandado información sobre una guía técnica que en el instituto hemos redactado, y vamos un poquito poco a poco. Cuando tenemos un suelo, lo primero que tenemos que hacer es identificar el suelo. Tenemos que ensayar, tenemos que hacer una serie de ensayos para identificar el suelo. Y luego, en función de esa identificación, haremos una elección de conglomerante y comprobaremos cómo se comporta ese conglomerante en ensayos de comportamiento con el suelo. Es decir, el suelos que aparentemente, voy a poner un ejemplo extremo, arcillas muy expansivas, que solo tienen arcillas, que no tienen sulfatos, muy expansivas, muy peligrosas, con un doble tratamiento de cal, se pueden convertir en materiales perfectamente válidos. Es decir, por eso digo que nada tiene que ver la identificación del suelo con lo que el conglomerante es capaz de hacer con el suelo.
Y se transforma completamente, como lo veremos en alguna de las imágenes, que las transformaciones son visuales, pero en 10 minutos. Bueno, ensayos de identificación, ensayos básicos de identificación del suelo, muy sencillos. Granulometría del suelo, fundamental. La plasticidad con los límites de Atterberg, límite líquido, límite plástico, índice de plasticidad. Ensayos muy sencillos. Sustancias perjudiciales, sulfatos, cuidado con los sulfatos. Y otros componentes perjudiciales, como hemos dicho, materia orgánica, como nitratos, como azúcares, que son relativamente, la materia orgánica es más frecuente, pero son relativamente, digamos, de segundo. Son jugadores de segunda o tercera división. Los sulfatos es un jugador de primera división. Jugador de primera división y además de los de Champions League, que ten mucho cuidado con ellos. Luego hay que muestrear bien, para estudiarlo. No tiene nada que ver que tengamos un suelo muy bien graduado, que tengamos 2.000 toneladas de un suelo muy bien graduado y luego 10.000 toneladas del suelo estén muy mal graduadas. El muestreo es muy importante en este tema. Por último, otro punto débil puede ser las reacciones árido-álcali, es decir, las reacciones álcali-sílice o álcali-silicato o álcali-carbonato. O sea, en eso, mediante un estudio petrográfico, se puede saber rápidamente. La gente de la zona, además, normalmente suele saber. Pero bueno, lo digo especialmente para toda la cuenca del Ebro, la reacción árido-sílice y árido-silicato se debe estudiar. Se debe estudiar. Es mucho más raro el álcali-carbonato, pero en el Ebro, en toda la cuenca del Ebro, lo digo desde Santander hasta Tarragona, todo lo que es la cuenca, el álcali-silicato y el álcali-sílice hay que estudiar. Bueno, luego hay más ensayos, pues el estado hídrico del suelo, cuánta humedad tiene, es muy importante para luego la dosificación. ¿Qué capacidad de soporte inmediata tiene? ¿Qué consistencia tiene el suelo? ¿Qué compacidad tiene in situ el suelo? Bueno, ahora un poco en plan normativo, el PG3, que es un extraordinario pliego de condiciones, en el artículo 330 divide los suelos en seleccionados, adecuados, tolerables, marginales. Yo además añadiría, ya tenemos ahora los famosos RCDs y luego también el tratamiento de suelos contaminados. Es decir, se puede estabilizar todo este tipo de suelos, todo este tipo de suelos. Entonces, simplemente estos artículos 330 lo tienen ahí, es para consultar, no he venido a dar una charla de normativa y repito, tenemos un magnífico PG3 y utilicémoslo adecuadamente. Luego está, en la parte de estabilización propiamente dicho, hay que ir al artículo 512 del PG3, en la cual se va a hablar de 3 tipos de suelos, el suelo estabilizado tipo 1, el tipo 2 y el tipo 3. Y aquí están las características. Con cal, con cemento, materia orgánica, sulfatos solubles. Estos digamos, es un magnífico artículo que nos orienta y nos lleva francamente bien y es francamente fácil seguir. Bueno, ensayos de comportamiento. No voy a insistir mucho en la parte normativa, sino simplemente en los puntos, digamos, que yo creo que son más destacados, y en donde yo creo que los temas son más delicados o en los cuales yo he fracasado o hemos fracasado gente técnicos en este tema. Bueno, el ensayo de hinchamiento acelerado, que es un ensayo reciente en nuestro país, es un ensayo muy interesante a nivel volumétrico, a nivel de estabilidad volumétrica. El ensayo CBR es un ensayo de resistencia al final, es muy interesante, da capacidad portante, la resistencia a compresión, todo el mundo lo sabe, y el índice de soporte inmediato, de capacidad de soporte inmediato, que es el IPI, que es un ensayo CBR, sin agua y sin inmersión en agua, y que, vamos, es un ensayo que nos da la capacidad que tiene el suelo para pisarse inmediatamente. Tiene una pequeña diferencia. Es un CBR, un pequeño CBR modificado. Bueno. Vamos a hablar un poco de los conglomerantes sin aburrirles, pero así hay que saber algunas cosas. Es decir, tenemos que saber que el cemento tiene que obligadamente responder y cumplir un Real Decreto Ley. Un Real Decreto Ley nos obliga a todos los técnicos de cualquier administración y en cualquier parte de España a cumplirlo. Es decir, el cemento está regulado por un Real Decreto Ley como la instrucción de hormigón. El hormigón está regulado por un Real Decreto Ley y el cemento también. Entonces, bueno, del cemento ya hablaremos un poquito, pero bueno, está ahí. Aquí recojo las normativas fundamentales. Esto es una cosa nueva. Conglomerantes hidráulicos para carreteras, HRB. Esto es de Hydraulic Road Binders. Bueno, ¿qué es esto?
Esto está recogido en normativa UNE, UNEN, normativa española y europea, pero que ahora, hoy en día, digamos que esta normativa, o sea, las normas UNE no son obligatorias. Son obligatorias las normas UNE cuando están bajo el amparo de una instrucción o bajo el amparo de un pliego de condiciones como es el PG3 o un pliego particular. Es decir, per se no es ninguna obligación. Estos componentes hidráulicos de carreteras, lo explicaré un poquito más, básicamente son cementos especiales para carreteras, básicamente. ¿Que tienen alguna particularidad? Pues es tan especial, como que pueden llevar un poco de cal. En España y en Europa, los cementos estrictamente para estructuras tienen prohibido terminantemente que llevar cal en su composición. No hay ningún cemento en Europa que lleve cal en su composición. En cambio, para carreteras, estos cementos de la primera línea pueden llevar un contenido de cal porque digamos que en las carreteras nos viene bien esa cal. Bueno, pues luego comentaremos un poquito más. Y luego la cal que se recoge en el artículo 200 del PG3. Es decir, tenemos una regulación clarísima de cemento, una regulación clarísima de la cal, y el Ministerio, sí les anticipo, que componentes hidráulicos para carreteras, yo creo que en pocos meses, habrá un artículo dentro del PG3. Bueno, el cemento, pues se puede utilizar la mayoría de los cementos convencionales en España. Los más adecuados, pues periodos de trabajabilidad adecuados a la obra, moderado calor y hidratación y desarrollo lento de resistencias. Punto. Sí tengo que recomendarles una cosa. Porque tiene una ventaja, yo creo que clarísima. Es la marca N de cementos de AENOR. La marca N de cementos de AENOR certifica el cumplimiento de la instrucción, de las dos instrucciones, de los dos reales decreto ley, de la RC16, de instrucción para la recepción de cementos, y de la instrucción de hormigón estructural. Interesante, muy interesante. Certifica el cumplimiento o la conformidad con estas dos normas y dos reales decretos ley. Mucho más importante, mucho más importante. Bueno, yo les tengo que recomendar. Detrás de la marca que hay, yo les voy a decir tres laboratorios, dos de ellos públicos y uno privado, que están detrás de la marca. El LOENCO, el laboratorio oficial de la Escuela de Ingenieros de Minas de Madrid, el INTEMAR, de todos conocido, laboratorio privado de todos conocido a nivel nacional, y, por ejemplo, en mi tierra, Tecnalia, laboratorio oficial del gobierno vasco. Es decir, detrás de la marca, el que verifica la marca, hay laboratorios de prestigio. Por ejemplo, dos públicos y uno privado de gran prestigio. Bueno. Ahora vamos a hablar un poquito de los conglomerados hidráulicos para carreteras, el famoso HRB. ¿Qué son? Pues son compuestos, son parecidos al cemento, pero tienen más amplio espectro de utilización de materiales. Entre ellos, el clínker de cemento y la cal. Esto veremos para qué es especialmente importante. Y hay un artículo próximo que se va a publicar en el PG3, muy próximo, unos 4, 5, 6, 7 meses que se publicará. Son especialmente adecuados estos materiales, estos conglomerantes, para sustituir una doble estabilización. Cuando tenemos la situación, que las hay, que tenemos que meter un poquito de cal, y luego hay que meter cemento, estos conglomerantes hidráulicos de carretera pueden hacer esa función exclusivamente en una. Luego veremos un ejemplo. Luego la cal es un material que para la estabilización de suelos arcillosos pues es absolutamente fundamental. Y las cales específicas son las cales aéreas. Las cales aéreas se designan, como aquí les marco, están recogidas en normativa UNE y, más importante, mucho más importante, recogidas en el artículo 200 de PG3. Bueno, entonces, ¿cómo seleccionamos el conglomerante? La elección del conglomerante. Esto son unas recomendaciones mías. Esto no está recogido en normativa. Dentro de la charla yo les daré recomendaciones. Estos son recomendaciones. Esto no pertenece a la normativa y ustedes las pueden tomar o no las pueden tomar. Esto es una recomendación. Es decir, el cemento, cuando el índice de plasticidad está por debajo de 15, normalmente el suelo está pidiendo cemento. Es decir, la elección del conglomerante, lo normal, en el 90% de los casos, va a ser cemento. Y cuando el límite líquido está por debajo de 40. A esto siempre hay excepciones. Es decir, si el índice de plasticidad es de 20
y estamos con unas margas arcillosas. ¿Qué margas arcillosas me dice usted? Pues mire, las margas arcillosas que yo conozco, las conozco bastante a fondo, son la formación Jaca-Pamplona de margas azules. Luego les diré por qué, pero eso es, pues para esas margas y en general para todas las margas donde hay calcio, donde hay carbonato cálcico, el cemento normalmente es el primer conglomerante a pensar en él. Entonces, la Universidad de Granada, la Escuela de Ingenieros de Caminos de Granada, ha hecho unos descubrimientos muy interesantes de la necesidad o de la recomendación o de la prescripción. Han tenido unos problemas con arcillas margosas en Andalucía, que las han estabilizado con cal y no les ha ido bien a largo plazo. Parece que siempre aparece el calcio, como pasa con las margas, arcillas margosas, margas arcillosas, etc. Siempre que hay margas, siempre que hay carbonato cálcico, como primera elección, tengan en cuenta el cemento. Bueno, los componentes ideológicos para carretera lo comentábamos antes. Son muy parecidos a los cementos y los índices de plasticidad permiten ir a plasticidades más altas, entre 15 y 40. Especialmente adecuados para hacer un solo tratamiento. En vez de hacer un tratamiento con cal y un segundo con cemento, con un solo tratamiento. Pongo el ejemplo. Tenemos un suelo con un índice de plasticidad entre 15 y 40, que hay que tratar primero con un 2% de cal, dejar en reposo 24-48 horas y luego con un 4% de cemento o con un 3%, sacar un suelo estabilizado 3 de los que pide el Ministerio para las explanadas. En una sola alternativa y un solo tratamiento puede ser una estabilización con un 5% de HRB, porque lleve una parte de cal y esto bueno, pues puede facilitar en una obra de cierto tamaño quitar uno de los procesos. Es mucho dinero para el contratista y para la administración y para todo. Entonces, la doble estabilización de cal con cemento, los HRB son materiales, parece que han nacido para eso. Para la cal, pues para la cal nos tenemos que ir, artículo 512, plasticidad, índice de plasticidad, cuando es menor de 40, pues estamos hablando de suelos estabilizados tipo 1, tipo 2, y cuando es mayor de 40 se puede hablar hasta de una doble estabilización con cal en 2 etapas. Estamos hablando de suelos arcillosos, muy arcillosos. En la cal, si no hay arcilla, trabaja bastante mal o no trabaja. Necesita los compuestos arcillosos para reaccionar, como ya veremos. Las acciones sobre el suelo de los conglomerantes. Ese cambio que se produce, esa transformación que se produce. Pues a corto plazo hay una modificación del estado de agua, el hídrico, una modificación de la parte arcillosa del suelo y a medio y largo plazo el desarrollo del fraguado de endurecimiento que cambia completamente la forma de comportarse del suelo. 2 tipos de suelos, los suelos granulares y los suelos finos al cemento. Los suelos finos no tienen por qué ser arcillosos, pueden ser limosos. Estoy hablando de arcillas. Normalmente el cemento y las arcillas, cuando hay arcilla, siempre hay que pensar en cal. Suelos granulares, acción similar al hormigón, relleno de huecos, pero en este caso de forma no completa. Suelos finos, generación de una matriz envolvente y resistente de los finos arcillosos. Es decir, tenemos unos limos arcillosos, una pequeña fracción de arcilla, y lo que hace el cemento es rodea la partícula de arcilla y digamos que hace que el agua no puede llegar a la arcilla. Es como si la envolviese y protegiese. Bueno, esto es un material plástico, es un ejemplo de obra. Estas son unas limolitas con un índice de plasticidad en torno a 17, 18, con algo de material de carbonato cálcico y bueno, pues ya vemos que es un barrizal importante, es un aparcamiento de pesados del gobierno vasco en Irún. Bueno, pues este es el material, el barrizal, este lo tenemos a la derecha y con un tratamiento al 5%, pues inmediatamente el cambio es absolutamente notable, pero instantáneo, ¿no? Instantáneo. Bueno, este es el barrizal y esto es después de pisar. Es decir, esto es otra cosa, cambia completamente. Estábamos hablando de materiales con unos CBRs malos, de CBR de 5, 6, y pasábamos a tener aquí ya CBRs de 40, de 50, de resistencias incluso a compresión bajas, pero incluso de 1 newton. El cambio se ve, es decir, no hay que ser un técnico especialista para darse cuenta del cambio.
Entonces, la estabilización de un suelo con una cantidad adecuada de cemento permite obtener un suelo estabilizado con cemento con una resistencia mecánica considerable. Si la cantidad de cementos, la cantidad de componente no es adecuada, solo se obtendrán mejoras de capacidad de soporte y disminución de la sensibilidad al agua. No se conseguirá la estabilización y el cambio, la transformación mecánica del suelo. Esto es una clasificación, es decir, el cemento tiene una gran bondad, que es que a medida que le metemos, esta es una clasificación francesa de suelos. Aquí tenemos módulos y aquí tenemos resistencias. Esta resistencia, multipliquen por 10, es resistencia a compresión. Esto es resistencia a tracción, pero multipliquen por 10 y estamos en resistencia, es decir, los dos newtons nuestros, pues eso es multiplicar por 10. Y aquí son los módulos. Lo que hablaba de los 25.000, estamos aquí. Es decir, los suelos estabilizados 3 del Ministerio están en esta zona. Lo que quiero decir es que hay, digamos, que aquí tiene posibilidades, la estabilización tiene posibilidades. El cemento tiene una gran fortaleza, es decir, a medida que aumentamos la cantidad de cemento, vamos mejorando las propiedades mecánicas, aumentamos la resistencia a tracción, a compresión y aumentamos el módulo. Eso no se da en todos los materiales. El betún, por ejemplo, sabemos que en las mezclas, pasados del 6% de betún, ya andamos con problemas. Y bueno, esta es una clasificación, nosotros andamos moviéndonos aquí, por lo menos para que lo vean. Entonces, acciones sobre el suelo de la cal. Lo primero, tiene que contener arcillas, tiene que haber suficiente arcilla. Si no hay suficiente arcilla, la cal no es el congoberante a elegir. Si hay arcilla, hay que elegir la cal. La cal modifica el estado hídrico inmediatamente, hay una floculación e intercambio iónico, hay un aumento de la humedad óptima de compactación, se aumenta hay una reducción de la densidad, no aumento de la densidad, reducción de la densidad máxima Proctor, y a largo plazo hay un efecto puzolánico, es decir, la cal consigue que a un año tengamos un material que esté cementado. Bueno, este es el efecto de la cal en el CBR. Esto es índice, el CBR es un índice de resistencia y como vemos podemos tener un hinchamiento alto o índice de colapsos altos en este punto y a medida que le vamos metiendo cal, el CBR, la capacidad portante, va subiendo. Cuando ya nos movemos en el 2% de cal, estamos hablando ya de CBRs altos, de 40, de 50. Es decir, no hay suelos no tratables porque tengan problemas de hinchamiento o colapso. Igual pueden llegar a ser antieconómicos, pero se pueden tratar. El punto débil, lo que hay que tener cuidado, de verdad, vuelvo a repetir, son los sulfatos. Con los sulfatos hay que tener cuidado. Bueno, lo que quiero decir es que la gama entre cemento, congoberante hidráulico para carreteras y cal se puede abordar, yo creo que un 90% de suelos. Bueno, esto aquí es un ejemplo, es como a medida que aumentamos la cantidad de cal, la cantidad de agua es más alta, la densidad baja, pero luego esto se va a transformar en un material tipo como si fuese un solo cemento. Bueno, los efectos de la cal sobre la plasticidad, el límite líquido aumenta ligeramente, el límite plástico aumenta mucho y el índice de plasticidad, lógicamente, disminuye, se hace menos plástica. Dosificación, ¿cómo dosificamos? Bueno, la dosificación viene siempre por las resistencias, la compresión o el CBR, y por la estabilidad volumétrica. Y eso normalmente son las normativas lo que le indica. Aquí hago un pequeño guiño a las normativas nacionales. Las recomendaciones de firmes de la Junta de Castilla y León de 1996 son las primeras que recogen la estabilización. Los diseños de firmes, hay que reconocer que el Ministerio ya hablaba de estabilización en los años 70, ya tenía algunas secciones con estabilización. Digo, pero de forma moderna es la Junta, digamos, la que abre el fuego, la Junta de Castilla y León, y que tiene mucha experiencia. Luego está la Junta de Andalucía y ya bueno, cuando el Ministerio se mueve, todo el mundo se mueve y ya la gran normativa que ha hecho que seamos un país al medio puntero en temas de estabilizaciones, pues es la instrucción 6UIC del año 2003. También yo, por proximidad y porque los franceses tienen en España tenemos la suerte de tener muy buenos áridos. En Francia tienen mucho peores áridos y han desarrollado mucho el tema de la estabilización. Nosotros ahora, que ya tenemos mucha experiencia y que por tema medioambiental no vamos a poder tirar tanto de áridos, pues bueno, yo creo que ahora estamos en una posición buena. Bueno, esta es la 6.1IC con las secciones de explanada, que tantas satisfacciones le ha dado al Ministerio. Y normalmente el Ministerio, en coronación de explanada, habla de 30 centímetros
estabilizado, salvo un caso de 25 con suelos seleccionados debajo. Vale, sin más. El artículo 512, sin aburrirles. Suelo estabilizado tipo 1, suelo estabilizado tipo 2, suelo estabilizado tipo 3. Resistencias, CBR o resistencia a compresión. Es decir, en verde es lo que está arriba en la coronación, con una resistencia a compresión de 1,5 newtons, 2 para las zonas de heladas. Estoy pensando con claridad en Aragón. Aragón tiene muchas zonas de heladas y lo normal es que, no quiero hablar solo de Teruel, sino de Huesca y también en Zaragoza. Estamos hablando de que esto tiene que ser 2 newtons. Se recoge en el 512, perfectamente. Luego también los ensayos de carga con placa, que también es un ensayo al final de resistencia. Y aquí, bueno, pues, esto lo tienen muy bien reflejado, está muy bien reflejado en esto y no voy a insistir más. Esto es una clasificación, es decir, que se puede subir o bajar. Lo mismo que empezamos con 1,5, con 2. Los franceses, por ejemplo, en suelos estabilizados llegan a trabajar con 2,5 con heladas. Y en febrero, cuando hablemos de suelos cemento, el que escuche, pues hablaremos una clasificación de suelos cemento también de este estilo, que esto es una clasificación francesa. Bueno, pues ¿cómo dosificamos cuánta cantidad? Pues la cantidad la vamos a decir a través del CBR o la resistencia a compresión. Y el medio va a ser el ensayo Proctor, que nos va a dar una densidad de humedad mezclando diferentes tipos diferentes cantidades de cemento. Esas diferentes cantidades de cemento nos va a dar unas determinadas resistencias que hemos dicho antes. 1,5, pues necesitaremos una cantidad determinada. Vuelvo aquí a reiterarles, a recomendarles el tema de la marca de N de AENOR de cemento. Ensayo Proctor no me voy a detener, un ensayo de 5 puntos, curva de digamos, de humedad óptima, pues aquí está en torno al 8%, y densidad de 203, curva Proctor modificada. Bueno, este es el ensayo Proctor, que de todos es conocido. Entonces, resistencia a densidad. Este es un tema, ya empezamos a entrar en un tema un poco más delicado. ¿Qué dice la normativa? ¿Qué dice el 512? Pues que hagamos las probetas, por ejemplo, este es de suelo cemento, pero de 98% de la densidad Proctor. 98% de la densidad Proctor, hacemos las probetas, nos da 3 newtons, como nos pide 2,5 para esto, estaría perfecto. Sí decirles una cosa que quizás les pueda sorprender, esto no es de todo el mundo conocido, es que por cada punto de densidad, es decir, si tenemos una densidad del 100% de 2,3, bajar de 2,3 a 2,2, que es bajar solo un 5% la densidad, supone una pérdida del 50% de la resistencia. Me voy a explicar en la anterior. Bajar del 98 al 95 nos supondría, o al 93, nos supondría estar no en 3, sino en 1,5. Entonces, el tema de la densidad de existencia, vemos que es un tema condicionante para este tipo de materiales, para todos los materiales hidráulicos que se pisan con un rodillo. Ahora vamos a entrar en un tema ya delicado. El que tenga experiencia, yo tengo mucha experiencia con este aparato. Esta es una sonda nuclear, es un medidor nuclear muy utilizado en la obra, que todo el mundo lo conocerá. Este es un Trossler, no es un CP, un Trossler. Bueno, yo le recomiendo, por ejemplo, que para el suelo estabilizado tipo 3, que tengamos los 30 centímetros que exige el ministerio, pues que el vástago esté hasta abajo. Luego, si quieren lo podemos comentar, esté hasta abajo, hasta los 30 centímetros. Si la capa es de 25, 25 centímetros. Si la capa es de 20, 20 centímetros. Esta maneta, este mango, tiene que estar, en el caso de 30, abajo del todo. Y hay que pinchar hasta el fondo de la capa. Y lo que ocurre es, esta fuente de radiación llega a esta chapa y nos da la media de la densidad de la capa de 30 centímetros. Voy a ser un poco pesado con esta diapositiva. Pero esta diapositiva y este hecho, yo desgraciadamente tengo en mi currículum pues, la revisión de más de 1 millón de metros cuadrados de fracasos de firmes con este tipo de materiales, y esto es un hecho muy frecuente. Yo no le recomiendo, bajo ningún concepto, que este vástago esté aquí. Si el vástago está aquí, se llama retrodispersión, la fuente sale de aquí y sigan la mano, y los datos que nos va a dar la sonda nuclear son datos de 10 centímetros. Por debajo no nos va a decir absolutamente nada. Nada.
veremos lo que ha ocasionado esto. No, estoy hablando que este es un tema mayor, no es un tema menor. Es un tema de colapso en un año de un firme de autovía. Colapso en un año de un firme de autovía. Bueno, entonces, una recomendación es fabricación de probetas, que fabriquemos las probetas con la densidad que vayamos a conseguir en la obra de verdad. Veremos un ejemplo. Veremos un ejemplo en el reciclado con cemento, un ejemplo concreto, con datos concretos. Entonces, esta es una recomendación, esta es una idea fuerza. No mucha gente les va a contar esto, no mucha gente, pero sí, yo sí les recomiendo. Es decir, que esto es una cosa importante. Es una cosa importante. Luego hay que tener en cuenta a la hora de dosificar, es decir, qué tipo de proceso estadístico estamos. Es decir, este proceso de fabricación, la estabilización es un proceso disperso. ¿Por qué? Porque los materiales no son los del hormigón bituminoso, de los del hormigón hidráulico, del hormigón de cemento. O sea, esos materiales son los que hay. Y esa es la maravilla, ¿eh? La maravilla es que son los que hay. Y son los que tenemos en la obra y trabajamos con lo que hay en obra. Y con muy poco esfuerzo somos capaces de tratar y pasar de un material muy regular a un material bastante bueno. Pasamos de un material de 3 a un material de 6. Pasamos de un módulo de elasticidad de 80 a un módulo de elasticidad de 3000. Bueno. Entonces, esto es lo que dice, y lo dice muy bien, lo dice el artículo 512, a cuenta de hacer las probetas con el 98% de la densidad que dé el ensayo. Yo les recomiendo que por lo menos tengan una segunda dosificación con un 95, con un 94 o con un 93. En el tramo de prueba se va a ver eso. En el tramo de prueba se va a ver qué densidades alcanzamos. Es una recomendación, no es una prescripción. Si a ustedes no les gusta, no me hagan caso, absolutamente, pero simplemente es una recomendación. No mucha gente a nivel nacional les va a contar lo que os estoy contando en este momento. Bueno. Y tener 2 dosificaciones, pues bueno, pues no es muy caro, sobre todo en unas obras de ciertos tamaños, que en el propio tramo de prueba digas, no consigo el 98% de la densidad, estoy consiguiendo el 95%, ¿y qué hacemos? Acuérdense que un punto son un 10% de caída de resistencia. Es decir, si consigo el 95%, estoy perdiendo el 30% de la resistencia. El 30%. Bueno, simplemente esto es también recomendación exclusiva. Bueno, el tema del periodo de trabajabilidad. Esto es un tema importante. En invierno no tenemos problemas, en España no tenemos problemas de trabajabilidad por el frío, pero en verano tenemos esos problemas. Entonces, el periodo de trabajabilidad es el periodo en el cual puedo compactar un material y a partir del cual no lo puedo compactar o lo compacto mal. Lo puedo compactar solo 10, 15 centímetros y no llegar a las partes más profundas. Hay un ensayo de trabajabilidad. Este es un ensayo en el cual vamos compactando una probeta y cuando vemos que no conseguimos, conseguimos pasar del 98%, se le llama tiempo de trabajabilidad. Pues, probamos cada hora y de repente dices, no llego más que al 98%. Pues eso es el periodo de trabajabilidad, básicamente. Otro tema muy importante en el tema de conglomerante es no solo la resistencia a través del CBR y la resistencia a compresión, es que el material sea estable volumétricamente. No estamos trabajando con áridos para hacer hormigón de cemento o hormigón bituminoso y por tanto la estabilidad volumétrica es un tema importante. La estabilidad volumétrica para el tema de los sulfatos, en el caso de que los haya, y para el tema de hinchamiento o colapso. Muy importante el tema de estabilidad volumétrica. Este es un ensayo, el ensayo de hinchamiento acelerado para suelos tratados con cal o con hidráulico hidráulico, es un ensayo que ya es, como ven, es un EN, es España-Europa, es a nivel europeo, a nivel nacional, y es un ensayo que, bueno, pues tengo el honor con Carlos Jofré, con nuestro antiguo director del Instituto Español de Cementos y Aplicaciones, de haberlo aplicado la primera vez en España. ¿En dónde? Cerca de Aragón, cerca de Zaragoza. Pues en el tramo de la 21 no hay Monreal. Caso real de obra, hace 15, 16 años. Teníamos las margas azules Jaca Pamplona, de la formación Jaca Pamplona, y los ensayos de hinchamiento de colapso decían que no valían. Yo, bueno, pues hablando con los compañeros del gobierno de Navarra, le dije, oye, vamos a mirar este tema, porque es que las margas azules se han usado en Navarra, se han usado toda la vida para hacer terraplenes, y cuando se hacen las cosas bien han funcionado bien, y no han dado problemas de expansiones ni de colapso. Bueno, total que Carlos Jofré, el director nuestro, entonces director técnico del instituto, me dice, oye, ¿por qué no llevamos la muestra al CEDEX, el CEDEX de Francia? El CEDEX de Francia es el Laboratorio de Puentes y Caminos de París.
Bueno, total, llevamos la muestra, la mezclamos con cemento, mandamos las margas azules, el cemento en este caso de Portland, de la Zabotía, lo mandamos a París, nos hicieron los ensayos, nos hicieron este ensayo, que era entonces exclusivamente un ensayo francés, y el laboratorio de Pont-Issocy, el CEDEX de Francia, nos dice, ese material vale para estabilizar con cemento. A partir de ahí, el Gobierno de Navarra tira para adelante, este ensayo lo trajimos, se ha estado haciendo en el País Vasco durante muchos años, nos ha permitido trabajar con margas sin ningún problema, funcionando estupendamente bien. Ahora actualmente ya es un ensayo a nivel nacional. Bueno. Sigo comentando el tema en el tema de los procesos concentrados y dispersos. Me decía un compañero hace unos cuantos años que, bueno, pues en una obra en Guipúzcoa, que decía, joder, tengo unas calizas margosas que con el 1% de cemento me dan el 1,5 de estabilizado, de la resistencia que me pide el ministerio y tal. Y le digo, ya, pero es que con un 1%, eso es lo que te da en un laboratorio en todo perfecto. Pero tú luego le vas a meter una máquina de estabilización, tiene una dispersión, etcétera. El laboratorio no es una cosa perfecta, es decir, hay procesos en los cuales hay que dosificar un poco más porque el proceso natural tiene sus debilidades, como es la dispersión. Bueno, simplemente es por eso les estoy contando el proceso disperso, para que no seamos cicateros en una cosa que es relativamente barata y que nos va a dar digamos, mucha más homogeneidad al producto. Bueno, la dosificación mínima de conglomerante referida a la masa total del suelo, densidad mínima a obtener, que debería ser la densidad de las probetas, una cosa que pasa frecuentemente, y lo digo porque pasa en un 60-70% de las obras, es no llegamos a la densidad de las probetas y ¿qué hacemos? Pues lo resolvemos con ensayos de carga con placa, con no sé qué, con no sé cuántos. Yo para eso siempre comento que deberíamos de tener dos dosificaciones. Una con la densidad que pide el pliego del 98% producto modificado y otra más baja, 95, 94, 93. Unidad óptima de compactación, que es muy importante. La forma de trabajo debe ser probada en el tramo de prueba y debe cumplir todas las características del 512, además de las que pueda tener el propio proyecto. Bueno, maquinaria, lo comentaba del salto tecnológico. Bueno, los distribuidores de conglomerante, luego les comentaré un poquito, voy a ir un poquito más rápido, para no pasarme de tiempo. Digamos que los distribuidores de conglomerante, estos son la vía seca, es decir, estos se tiran al suelo, hay una dosificación volumétrica hoy en día muy desarrollada y muy fiable. Es decir, vemos aquí el material en el suelo, vemos que aquí hay una homogeneidad muy grande. Esta es la vía húmeda, aquí se mezcla agua y cemento, vía lechada. Es una máquina muchísimo más tecnificada y muchísimo más delicada, las dos cosas, ¿no? Pues bueno, esta es la vía húmeda, voy a correr un poquito. ¿Qué es lo que pasa en estas máquinas? Vamos a ver, estas máquinas de reciclado, ¿qué es lo que tienen? Básicamente la máquina de reciclado es una gran fresa a la cual este es el asfalto roto, el macadam roto, va atacando, va fresando y se le mete cemento agua por aquí o cemento por aquí y agua por aquí. De forma que ahora lo veremos. Esta es otra forma para poder verlo, digamos, un poco mejor. Aquí está el cemento en el suelo. Se le mete agua aquí y en esta zona lo que hacemos es romper, fresar y mezclar todo a la vez. Y aquí sale el producto. Esta es digamos, tecnológicamente, esta es una fresa de alta calidad. Es básicamente con la que se trabaja pues, el 80-90% de la maquinaria en el mundo, no solo en España. Entonces, bueno, pues esto es el proceso que se produce. Estas son máquinas de escarificado de otro nivel, para suelos más blandos, etcétera, para otro tipo de cosas. Es decir, lo normal es trabajar con esta fresa. Bueno, ¿qué significa la vía seca? La vía seca significa que aquí tengo la cámara de fresado y aquí tengo por delante le he metido el cemento y por detrás le voy metiendo el agua a esta cámara. Y les comentaré un poco ahora, veamos, aquí está el cemento, ven el suelo, cómo está el cemento, aquí se le está metiendo el agua, va avanzando la máquina y por aquí está apareciendo el suelo estabilizado. Lo mismo, aquí se está metiendo el agua, la cámara está aquí y va apareciendo. Lo que es impactante de ver de esto, es de estar cerca de la máquina.
Cuando estás cerca del rotor, de este rotor, cuando te pones de pie aquí, especialmente, no en estos materiales, pero cuando fresas asfalto es impactante la potencia de la máquina y lo que es capaz la máquina. Esta es una lechada con vía húmeda. Aquí lo que se mezcla es cemento-agua y se mete por aquí. Yo les voy a hacer un comentario de cosas, bueno, pues yo hace 15 o 20 años pues era un defensor a ultranza de la vía húmeda, de la máquina más tecnificada. La realidad, la mejor obra que he hecho en mi vida no ha sido con esa máquina, ha sido con la vía seca. Hoy en día lo tenemos muy claro la gente que trabajamos en este tema, que si la máquina de distribución por vía seca está en condiciones, se puede hacer igual o mejor que con la otra máquina. Yo la mejor obra que he hecho, por ejemplo, de reciclado es con vía seca. Entonces, bueno. Luego ya después la maquinaria que hay son algo clásico, motoridad de rodillos, y la maquinaria debe estar en buen estado, muy importante para el resultado final, para reducir heterogeneidad, y debe tener un mantenimiento fuerte. Estas máquinas trabajan mucho, sufren mucho, se enfrentan a un trabajo muy fuerte, son muy potentes y muy poderosas, pero se deben cuidar mucho. Para evitar esto, para que cuanto más cuidada está la máquina, más nos acercamos a esto. Cuanto menos cuidada, la curva de Gauss es más planchada. Y ejecución. Bueno, pues comprobar la fórmula de trabajo, funcionamiento del equipo de estabilización, definir el proceso de compactación, profundidad de estabilización. Definir el espontajamiento, muy importante para tener geometría, humedad del trabajo. Si el suelo tiene un 3 y el proctor y la humedad de la forma de trabajo es un 6, tendremos que aportar un 3. Pues saber cuál es la humedad del suelo y la humedad que aportamos es fundamental para la humedad de trabajo. Y luego la densidad obtenida, muy importante. Lo que hemos comentado de la densidad, cuidado con las densidades, muy importante. La maneta abajo del todo, en este caso es 30, pueden ser 25, pueden ser 20. Densidad de las probetas. En estado endurecido. Es decir, resultados en estado endurecido. Es decir, resultados de resistencia a compresión de CBR, ensayos de carga con placa. No tengan miedo de hacer calicatas informativas o testigos informativos y realizar un número suficiente de ensayos. Una mala densidad de fondo de capa o solo mirar por retrodispersión esos 10 centímetros puede traer consecuencias muy graves. Entonces, otra recomendación es trabajar siempre en el lado húmedo, la curva Proctor. Trabajar del lado húmedo. Veremos lo que significa esto. Para evitar esto. Esta es una obra de una autovía en el cual la fórmula de trabajo decía que teníamos que trabajar con el 5,4% y se estaba trabajando con el 3,4%. El Trossler daba bien, pero daba bien porque no estábamos pinchando, estábamos mirando en retrodispersión superficial. El tema de los testigos. No debería ser contractual, pero sí debería ser testigos informativos para ver un poco qué calidad de materiales estamos consiguiendo. Las calicatas, por supuesto. Hacer alguna calicata para que, bueno, pues para saber qué es lo que estamos haciendo. ¿Para qué hacemos un tramo de prueba? Pues para aceptarlo o para mejorarlo. La fórmula para aceptar o mejorar la fórmula de trabajo y los equipos necesarios. El tema de las dos dosificaciones que hemos comentado antes, el tema de la densidad de las probetas, que sea la densidad de la obra, importante. Debemos asegurarnos la calidad de la maquinaria, el buen mantenimiento y una producción elevada dentro de lo razonable. Las etapas, vamos a pasar las etapas, que son muy rapiditas. De preparación del suelo, distribución de colmerante, mezclado del suelo, compactación, refino, compactación final y curado. Va a ser muy rapidito. La escarificación, la eliminación de la piedra melonera, esa es muy importante en el caso de usarse. Cada vez se está usando menos. Se distribuye el conglomerante, estas son unas rocillas muy húmedas. La vía seca, perfectamente. La vía húmeda también puede ser. Lo que hemos comentado antes, el mezclado. Mezclado, aquí está la zona de mezclado, el agua. Sí, yo la recomendación que les hago es que vayan siempre al lado húmedo, no al lado seco. La vía seca, como antes comentábamos. Y ya después de esto, del mezclado, vamos a ver. Esta es la vía seca, se mezcla, la transformación tan brutal que hay. Vuelvo a repetir, perdónenme que sea pesado.
Pero es que cuando uno se enfrenta a 200.000 o 300.000 metros cuadrados de esto, estamos hablando de temas muy serios. Entonces, compactación inicial, según sale de los buenos subcontratistas, según sale de la estabilizadora o la recicladora, inmediatamente se pisa. Después un refino o nivelación igual que cualquier zahorra, un refino o nivelación. Entonces, bueno, pues fíjense en estas rayas, implican que se está trabajando en la humedad óptima, proctor modificado o un poquito más de agua. Pues el refino o nivelación y la compactación final. Compactación, humedad óptima, proctor modificado o más 1%. Cuando pisamos el material, es bueno tener una pequeña sensación de blandeo. Es bueno tener una pequeña sensación de blandeo para evitar esto. La compactación final. Bien, vemos este blandeo, estas marcas del rodillo, de las ruedas del rodillo, son muy buen sitio. Esta es la compactación final. El curado con agua o con emulsión. Control de calidad, sencillo, sobre los suelos, sobre el espesor, sobre la dosificación y sobre las densidades. Sonda nuclear, fondo de capa. Eso digamos que es en producto en fresco, en estado fresco, en estado endurecido, CBR, resistencias, ensayo de carga con placa, testigos informativos y calicatas informativas. Es importante el tema de los espesores. Es fácil además hacerlo, muy sencillo. La propia máquina tiene. La compactación es un trabajo monótono. La sonda nuclear, lo que les comentaba, de pinchar hasta el fondo de capa. Lo he repetido muchas veces, pero es un tema, yo creo que sí, esta es una de las ideas fuerzas que se pueden llevar. Que la repetiré además, y que las densidades tengan las densidades de... Si las densidades de las probetas son similares a las densidades alcanzadas en obra, probablemente no tengamos ningún problema, aunque los testigos no salgan, aunque las calicatas tendrán muy buen aspecto, porque nos estaremos pareciendo, esta densidad y la densidad de las probetas hará que si las probetas tienen 1,5 o 2, aquí tengamos 1,5 o 2. Bueno, voy a correr un poquito. Entonces, bueno, es lo que les comentaba. Entonces, lo que es importante en estos materiales es, por temas de periodo de trabajabilidad, es que normalmente hay que hacer las probetas en obra. Porque no se puede trasladar 40 minutos de coche, nos ponemos a hacer los ensayos en laboratorio, muchas veces hay que hacer los ensayos en obra si el laboratorio está lejos. Cuidado con este tema, cuidado con este tema. Entonces, para temas de resistencias y CBR. Paredes de los testigos es importante. Esto es un poco, son ejemplos. Vemos aquí paredes de testigos buenas, pero claro, cuando hay un árido muy grande, puede saltar. ¿Está mal el testigo? No, el suelo está estupendamente bien. Lo que pasa es que no son materiales idóneos para sacar testigos. Los testigos tienen que ser puramente informativos. Es decir, esto no es porque esté mal, esto es lo que ocurre es que hay un árido grande. Un árido de 80 o de 100 milímetros. Calicatas. Periodo de trabajabilidad. Eso es que hemos hecho el refino y el material estaba pues a punto no, o sea, había perdido el periodo de trabajabilidad. Pues esto es un punto de falta de periodo de trabajabilidad. Y ya entramos a las conclusiones. Lo que he comentado, un salto tecnológico muy grande. En los últimos 30 años yo creo que es uno de los más grandes que yo he visto en el tema de firmes de carreteras y esperadas. Esto lo vendíamos antes, ahora no hay que venderlo. Esto nos va a venir impuesto. Nos va a venir impuesto. Con mucha fuerza. Entonces, identificar bien el suelo, cómo se comporta, maquinaria en buen estado, tramo de prueba, cuidado de ejecución y hacer un control de calidad intenso. Densidad de probetas, densidad obra. Humedad y densidad en obra es muy importante. Muy importante. Lo que comentábamos antes. Me disculpan un poquito, pues lo siento, es un poco pesado, pero por lo menos que se queden 2 dosificaciones para el tramo de prueba, a ver qué pasa. Luego lo veremos un poquito de una forma más clara en una obra de la Diputación Foral de Álava con laboratorio público, para que no haya... Pues bueno, pues esto es un poco ya básicamente terminar diciendo que una buena estabilización implica un aumento muy notable de la capacidad estructural del firme, que implica un suelo estabilizado es muy poco sensible al agua y un aumento notable de la durabilidad del firme. Y bueno, creo que me pasa un poquito, que intentaré en el reciclado correr un poco más también.
Bueno, no pasa nada, Iñaki. Nos ha quedado claro lo de la sonda nuclear, me parece a todos. Bueno, sabes, es que yo, te voy a decir una cosa, cuando ves unas barbaridades, digo, es tremendo, ¿no? Es decir, ves una obra con 200.000, o otra obra con 500.000 metros cuadrados, con el dinero que se supone, y no había mala fe en ninguna de las obras. Ninguna de las obras había mala fe. Lo que había es desconocimiento técnico. Por eso, porque no... Claro, ahí está la importancia y bueno, y te agradezco que recalques porque es eso. Pues como tú dices, pues son obras de carácter práctica exclusiva, o sea, exclusivamente público, casi por lo general, y son obras muy grandes como son las carreteras, es decir, son tramos de una superficie enorme, con lo cual hay que asegurarse de que esté Sí, y correctamente además hecho. es que no implica, es decir, el que metamos un poco más de agua o pinchemos o no pinchemos, no le va a suponer coste al contratista. Es que no es un tema de coste al contratista. Sí, sí, exacto. Bueno, para los que aún seguís aquí escuchando, si tenéis alguna pregunta, ahora vamos a estar un par de minutos por si queréis preguntar algo antes de pasar a la siguiente parte de suelos reciclados, ¿vale? Y yo preguntarte, Iñaki, a ver, que se me ha ido la pregunta, ahora me vendrá. Tranquilo. Sí, a la hora puede haber otros condicionantes regionales pues que condicionen la elección de vía seca, vía húmeda. O sea, lo digo sobre todo porque, como en la que he visto, en la vía seca que extendían el cemento y todo antes de pasar con la máquina, digo, claro, yo lo primero que he pensado, que no sé si se ha hablado alguna vez de esa situación, que en Aragón, con el cierzo que tenemos, depende del día en que se haga eso, igual se te vuela la mitad del... Es muy buena la pregunta y ha pasado, claro que ha pasado. Muy buena la pregunta. De verdad, O sea, no está preparada. Es muy buena la pregunta y ha pasado. Pues mira, cuando pasan esas circunstancias, lo que se suele hacer es ir entre la máquina que está distribuyendo el cemento y la recicladora, ir muy pegados. ¿Me explico? En vez de coger y hacer un tramo largo, digamos que ir pegados uno y el otro, para que, sí. para que la capa de cemento sea, digamos, para que la distancia sea la menor posible. Y si hay mucho viento, pues hay que parar. Pero no hay, o sea, no me No, refiero, que no está tipificado el viento, hasta no, qué viento permite el trabajo ni nada, o sea que hay que ser extra no, cauto, ¿no? no, hay que ser cauto, sí, ¿no? Y si dices, oye, mira, que no, yo no me fío, pues trabajas con la vía húmeda y se acaba. Ya el polvo se acaba a cero. La vía húmeda, al ir enlechada, va directamente al mezclador fresador, y se acabó la historia. Ahí el polvo que se genera será el propio rozamiento con los áridos al mezclarse, pero nada más. Que en esos casos es muy pequeño, muy pequeño. ¿Por qué? Porque al mojar, pues el polvo, digamos que... Estas máquinas, una vez que le metes el agua, ya prácticamente no generas polvo. Y también iba a preguntar tú que has hecho tantas obras, ¿se suele aplicar esta clase de soluciones en carreteras pues, más secundarias, ya no nacionales, sino... O sea, se intenta poner una estrategia de incrementar la durabilidad pues usando A ver, estabilización con cemento, aunque sean vías de poco tráfico, pero vías, pues yo, por así decirlo, por garantizar una durabilidad más a largo plazo en vez de estar preocupándote. bueno, en la siguiente charla te voy a contestar esa pregunta, porque yo Vale. creo, a ver, cuando la vía... Si no, es que, ¿sabes lo que pasa? Es que normalmente, a ver, por ejemplo, la Junta de Castilla y León, que es pionera en reciclados en España, reciclados con cemento, pues, tienen muchísimos metros de derechos y saben muchísimo, han resuelto ese tema, han resuelto, es decir, y además les está yendo muy bien. Pues muchas vías de estas de baja intensidad le meten 20-25 centímetros de reciclado, le meten una capa de 4 centímetros o 5 de asfalto y tiene el tema resuelto. Sí, sí, es así. Es así. No, sí, sobre todo la pregunta va con interés de cara a, pues eso, a zonas como ahora las que han salido, de zonas tipo Teruel o tipo Cuenca, tipo Soria, que son unas vías de muy baja intensidad, pero que la gente sigue pasando por ahí y hay muchas que están en muy mal estado.
A ver, eso le pasa a la Junta. Y yo te digo una cosa, es decir, nosotros al final somos una empresa privada y tenemos intereses, ¿no? Tenemos conflicto de intereses, en teoría, porque vendemos este tipo de productos. Pero lo que hay que hacer es preguntar a los que están al lado. Y yo creo que la Junta ha hecho muchos miles de metros cuadrados de ese tipo de carreteras. Muchos miles, ¿eh? O de cientos de miles. Sí, y hay sí. gente muy especializada. Entonces, esa solución, claro, la Junta dijo, tengo, no sé cuántos kilómetros tendrá la Junta, tendrá, no sé, 20.000, 30.000 kilómetros. Y lo que no puedo hacer es llevar zahorras y 15 centímetros de aglomerado a 100 kilómetros. No, no. Lo que tengo que hacer es, con lo que tengo ahí, con esa cantera lineal, con ese dinero gratis que tengo, pues aprovecharlo. Le doy una estructura fuerte, ahora lo veremos, que un reciclado con cemento es una estructura fuerte, le pongo una capita de aglomerado y tengo carretera para 25, para 30 años sin tocar. Bueno, pues como parece que no pregunta nadie más en el chat, parece que los has dejado muchas veces casi sin palabras. Ahora lo que tengo que hacer es salir a la otra que no sé cómo salgo. Dale a escape, si no. A ver, salgo de la pantalla. Vale. Voy a la otra, esperar un momentito, voy a por la otra. Reciclado. Sí, ahí estamos. Bueno, mira, ver, con pantalla completa. Espero ser un poquito menos pesado, ¿eh? No, comentan que está siendo interesante. Así que... Bueno, vamos a ir un poquito más rápido, que todo el mundo estamos cansados. Lo he dejado doblados, pues bueno, vamos un poquito más rápidos a la parte de reciclados. Vamos a correr un poquito. Te dejo otra vez, Iñaki. Venga, pues gracias, David. 10 puntos. Esta, digamos que estructuralmente, esta capa tiene más importancia. La otra también tenía mucha importancia, pero esta todavía tiene más porque está más cerca de las ruedas. Así de sencillo. Y porque ya veremos por qué además alguna más. Entonces, y luego además esta solución permite abordar todo tipo de carreteras. Entonces, hay estos 10 puntos, vamos a ir a tratar, vamos a correr un poquito, sin correr mucho, pero bueno, aquí se da el salto tecnológico y el vertedero. Es decir, lo que ha dicho David, carretera en Teruel, carretera Teruel-Cuenca, carretera en Huesca, tengo 10 kilómetros de carretera que no tiene mucho tráfico, pero se usa. Bueno, pues sin tener que tocar nada, con los áridos que hay ahí y con un tratamiento superficial, con 4 centímetros de aglomerado y 20 de reciclado tengo para 25, para 30 años. ¿Por qué? Pues porque la empresa que tiene más toneladas de áridos en España no es ninguna empresa privada, es el Estado, es la Administración Nacional, la Administración Autonómica, la Administración Provincial y la Administración Local. Esos señores, esas 4 entidades, son los que más millones de toneladas de piedra tienen. Esto se lo oí a un inglés, me pareció una idea increíble, en el sentido de, joder, qué verdad está diciendo. Es decir, es que todas las carreteras que hay en España, que son de la administración, son de verdad una cantera. Si son, digamos, es un sitio donde siempre se puede tirar. Bueno, este es un concepto de árido gratis que aquí en el reciclado es muy importante. Bueno, no me voy a meter aquí porque esto ya lo hemos visto antes, voy a correr un poquito más. Pero el tema del concepto de cantera lineal, árido gratis para la administración, es muy importante. Es decir, muy importante. El conjunto de autopistas, autovías y carreteras de España, caminos rurales, pistas forestales, son una gigantesca cantera para la disposición de la administración con árido gratis por ser el propietario. Bueno, el reciclado es una técnica que transforma un filme degradado en una capa de calidad, en una estructura homogénea y adaptada al tráfico que va a soportar. Hay reciclados in situ y en planta. Hoy solo vamos a hablar de los reciclados in situ, porque son los que realmente, al no haber transporte, por todos los temas de CO2, de análisis de ciclo de vida, etcétera, son, digamos, los que más futuro tienen, los que más presente y más futuro tienen. Bueno, estamos hablando de este tipo de carreteras, carreteras ya muy agotadas. Entonces, ¿cómo se define? Pues reutilizar. Un reciclo es reutilizar los materiales del firme deteriorado para la construcción in situ de una nueva capa. Una nueva capa de calidad mediante el fresado a una cierta profundidad y mezcla con conglomerante y agua con una dosificación obtenida mediante ensayos. Esto que pongo en rojo lo puso muy bien hace muchos años nuestro director, Carlos Jofré. Es decir, es una forma técnica, no es mezclo el cemento y corro, no.
es vamos a mezclar una cantidad de cemento para conseguir unas determinadas resistencias en unos determinados espesores, que detrás además haya un cálculo como veremos. Bueno, la técnica es muy contrastada a nivel nacional, las superficies en torno a quizás algo mayor de 30 millones de metros cuadrados, más de 4.000 kilómetros de longitud. Y bueno, vamos a entrar en los estudios previos. Pues primero, ¿es posible el reciclado? Pues para saber si es posible el reciclado hay que hacerse normalmente dos preguntas fundamentales. ¿Qué estructura tenemos de firme y qué características tienen esos materiales? Aparte del tráfico, el drenaje y el clima. Suponemos que sí. Bueno, vamos a reconocer la carretera. Historia de la carretera, inspección del firme, toma de muestra representativa, clima y drenaje. Inspección del firme, evaluación visual de los deterioros, muy importante, y campaña de auscultación. O sea, a ojo, la gente que llevamos trabajando muchos años, vemos, y cualquiera, aunque sea inexperto, ve si una carretera está bien o mal. Las que están regular son más difíciles, pero bueno, vamos. Inspección visual, hay una serie, os los pongo, grados de extensión de deterioro, tramos con los mismos deterioros, tramos con correcciones de rasante, muy importante. Zonas especiales muy deterioradas, suele pasar. Problemas de esplanadas, terraplenes, drenajes, composición estado de arcenes, problemas con bordillos, aceras, limitaciones de caños. Auscultación de flexiones, fundamental, regularidad superficial de la carretera y hacer calicatas y testigos, fundamental. Entonces, ahí está el artículo 21 del PG4 para poder seguirlo, que es un magnífico artículo, y a mí me gusta hacer todas las calicatas que puedo. Yo, pues cuantas más calicatas uno pueda hacer, pues más conocimiento va a tener. Siempre las calicatas tienen que ser mayor de la profundidad del espesor del firme, y las calicatas y los sondeos pueden implicar que cambiemos la tramificación. Es decir, de una cosa que decías, mira, aquí tenemos las deflexiones, lo organizamos por deflexiones, luego hacen los calicatas y sondeos y dices, oye, pues este tramo que está regular, no está regular porque está peor, o este tramo hay que aportar material o hay que morder la esplanada. Es muy importante para conocer los espesores de las diferentes capas del firme y la esplanada. Muy importante para definir adecuadamente el reciclado, muy importante. Bueno, es una calicata, esto es una calicata, Diputación Foral de Álava, en la cual lo que hay es, básicamente, son unas zahorras artificiales y unas arcillas limosas. Pues hicimos 4 calicatas en 2 kilómetros, y bueno, esto es un poco las calicatas para que lo veamos. Y bueno, entonces con las calicatas ya, y con toda la información de auscultación, ya decimos, oye, lo tramificamos de esta forma y decimos, bueno, esos materiales, creemos que vamos a hacerlo de esta forma o de la otra, pero vamos a ver qué materiales tenemos, porque el tipo de materiales va a implicar la cantidad de cemento que vamos a tener que emplear o de cemento y cal. Pues hay que identificar esos materiales, qué humedad tienen, qué productos perjudiciales hay. Y exactamente igual que con el otro de los suelos. La volumetría, finos, tamaño máximo, límites de ATV, sulfatos y otros componentes. Sulfatos, que tanto hemos hablado, que no haya sulfatos, cuidado con los sulfatos. Entonces, humedad natural, muy importante, humedad de compactación, porque esto condiciona. Es decir, si el suelo tiene, el firme a reciclar tiene un 4% de humedad y la humedad óptima es un 6, tenemos que añadirle un 2, y no ni nada más que un 2 o 2,5. Detectar y corregir problemas de drenaje, y esta técnica, si no hay heladas, se puede trabajar hasta con temperaturas superiores a 2 grados. Es decir, una técnica muy abierta. Pues el tema de los drenajes es muy importante, conocimiento del tráfico del proyecto, cuidado en las vías bajas que has comentado, por ejemplo, David, estas vías que de repente, pues no se tiene estacionalmente un uso intensivo. Madera, temas agrícolas, cuidado con ese tipo. Es decir, si afinamos un cálculo, que luego no nos demos cuenta que de repente, oye, que cíclicamente en esta carretera de baja intensidad de tráfico nos podemos encontrar no sé qué. Bueno, pues con cuidado con estas cosas. También el conocimiento de los arcenes es muy importante. Para los ensanches se deberían emplear zahorras de características similares a los materiales a reciclar. Es decir, reciclar, esto por supuesto que sí, y esto no. Es decir, materias orgánicas, etcétera, esto no se puede reciclar. Esto lo que hay que hacer es sanear, ensanchar y meter una zahorra similar a lo que vamos a tener que tener aquí. Definición del reciclado. Espesor, si hay que aportar un material, tipo de reciclado, dosificación, dotación de agua y elección de equipos. Características mecánicas. ¿Qué es un reciclado? ¿Qué es un reciclado en estado fresco? Pues es una cosa similar a un suelo cemento. Quédense con esa idea. ¿Y qué es en estado endurecido? Pues también una cosa similar a un suelo cemento. Es una cosa muy similar.
Capacidad estructural, muy parecido a lo que hemos estado comentando antes. Una zaorra artificial, 500, 600 newton milímetro cuadrado, un aglomerado 6.000, ya estamos hablando de otras cosas, por eso tiene la capacidad estructural de un aglomerado. Un reciclado con cemento se puede mover entre 5.000 y 12.000. Bueno. Me voy a detener un poquito porque aquí hay cosas muy interesantes desde el punto de vista de la gente que nos dedicamos a firmes. Esto es un firme con asfalto y zaorra, y este es con asfalto y reciclado con cemento. Al tener un módulo de elasticidad, la zaorra abajo, la afección sobre la esplanada es grande, estos son tensiones. Módulo bajo, concentra tensiones. Actúa como si fuese una espada, en zona. Módulo alto, digamos que hay una distribución de tensiones. Bueno, pues este es el efecto del módulo de elasticidad de la zaorra o del reciclado con cemento. Además hay algo más. La deflexión sobre una zaorra es más flexible, sí, pero también le hace trabajar mucho más a la unidad. Módulo bajo, deformaciones y tensiones elevadas en el asfalto. Módulo alto, deformaciones y tensiones bajas en el asfalto. Va a durar más. Baja deflexión, alta deflexión. Va a durar más. Eso es clarísimo el asfalto. Y una última, importante, muy importante, cuando le entra el agua por arriba o por abajo, la zaorra baja su módulo. Hace que el asfalto sufra más, se flexione más y deflecte más. En cambio, al material con cemento prácticamente no le afecta o le afecta muy, muy poco. Es decir, en zonas con lluvia o en la España húmeda, como pasa aquí en el norte, luego veremos, hay una gran ventaja el utilizar materiales con base de cemento. Bueno, les pongo unas bases de alto módulo en España, no me voy a entretener ahí, lo dejamos para el 4 de febrero. 3 tipos de reciclados. De 2,5 de resistencia, de 3,5 y de 5. ¿Por qué les pongo en rojo los de 2? Pongo unos en rojo y otros no pongo en rojo, el de 2,5 y el de 5. Pongo en rojo lo que estamos haciendo en el país. De 2,5 se está haciendo en toda España y de 5 se está haciendo en el norte, Cantabria y País Vasco, en la zona húmeda. ¿Por qué? Es un tema de gustos personales, pero bueno, están fundamentados. Es decir, los firmes donde hay mucha agua, es importante que el material tenga una cierta resistencia. Son dos escuelas, son dos filosofías de firmes. La filosofía que hay, digamos, Sudáfrica, estaba hablando de países de importantes, Sudáfrica, Australia, España, o la filosofía también de parte de España, Inglaterra, Francia, es decir, unos más alineados con suelos, digamos, con más baja resistencia, menor fisuración, otros con más resistencia, aunque tengan más problemas de fisuración, pero resisten mucho mejor el agua. Bueno, fórmula de trabajo: granulometría, humedad, densidad, contenido de cemento y plazo de trabajabilidad. Conseguir una granulometría aceptable para que sea compactable. En general, en mi vida profesional, inicialmente se usaba bastante el aportar material. La magia de verdad del reciclado es no aportar material, es arreglarnos, salvo excepciones, arreglarnos con lo que tengamos en la traza de la obra. Y eso puede llegar a suponer, como me ha pasado en obra, es decir, tenemos que entrar 5 centímetros en una explanada. ¿Y qué tenemos en la explanada? Pues en el caso que les comentaré, teníamos unas argilitas. ¿Qué hicimos? Pues pasamos del 5% de cemento al 7% de cemento con las argilitas. Reciclamos 30 centímetros, 25 de zaorra y de mezclas, más 5 centímetros de argilitas de la explanada. ¿Cómo lo arreglamos? Metiendo un poco más de cemento, pero no yendo a la cantera, no transportando, arreglándonos con lo que había ahí. Es decir, es bueno para todos. Si se puede, es mucho más sostenible usar materiales de la explanada. Cuando haya que aportar, se aporta, pues porque no hay. Vale, perfecto. Entonces, como corrector granulométrico en general no suele hacer falta, en general. Bueno, entonces el contenido óptimo, pues siempre hay que intentar que sea pues, el óptimo de la unidad Proctor modificado o un poquito más. Pues el tema de las probetas va a ser exactamente igual. Entonces, contenido de cemento, lo mismo. A través de la resistencia y en ensayo Proctor modificado vamos a obtener las resistencias que normalmente nos vamos a mover entre un 3 y un 6% de cemento. Primero el ensayo Proctor mezclado con un 3%. ¿Qué resistencia nos da? Pues nos da pues 2,5. Perfecto, con el 3 nos vale. Ya está. Entonces, sigo haciendo la recomendación del cemento marca N de AENOR, porque cumple la RC, la instrucción de cemento, y la instrucción de hormigón, las dos. El tema de la fórmula de trabajo es exactamente igual, no tiene más variación. La densidad funciona exactamente igual.
cuando perdemos 5 puntos de densidad, perdemos el 50%. Luego, ahora lo veremos en un ejemplo concreto. Pues digo lo mismo de antes, lo mismo, exactamente lo mismo. Aquí también los procesos son dispersos, usa la misma maquinaria, como veremos, y el tema de la densidad es exactamente igual. El tema de la trabajabilidad es lo mismo, no me entretengo. Tema de dimensionamiento. Dos formas de dimensionar. Por catálogo de secciones, ahora os veremos, y luego dimensionamiento empírico mecanicista. ¿Qué es esto? Pues es básicamente, David, tú porque eres calculista, los filmes son un tema bastante complicados técnicamente de calcular, y entonces no hablamos de cálculo, hablamos de dimensionamiento, porque al cálculo le tenemos que meter leyes de fatiga de laboratorio, tramos, ensayos en pista y tramos de prueba. Los ensayos en pista y los tramos de prueba son coeficientes de calibración de los modelos de carga, tensión, deformación, básicamente. Bueno, vamos a ir a cosas sencillas, que es en el año 1999 el Instituto Español de Cemento y sus aplicaciones publicamos el primer manual en España de reciclado con cemento. La Junta de Castilla y León, que han sido los mayores pioneros en este tema, en 2004. Y el empujón, digamos, fuerte lo pega en el 2003, lo pega el Ministerio, como siempre. Pero que sepamos que la Junta sí hay que consultar cualquier cosa con toda confianza, sin tener que pasar por una empresa privada como nosotros, se puede consultar perfectamente a la Junta. Nosotros asesoramos a la Junta es una pionera y es vanguardia en este tema en España. Entonces, los dos tipos de reciclados, en los catálogos que les voy a presentar es el de 2,5 de resistencia, tipo subcemento. Es tipo A, normalmente con una cantidad de cemento mayor del 3% y una resistencia de 2,5 Nm/m². Estas son las secciones que van pues, desde 20 a 35 de reciclado y desde un tratamiento superficial hasta 18 centímetros de mezclas bituminosas para los tráficos muy altos. Por ejemplo, esta es la recomendación de reciclado de la Junta de Castilla y León, que ha ido muy bien, les ha ido muy bien, y por ejemplo, pues eso, para un tráfico de 50 camiones, 8 de mezclas, 22 de reciclado en cemento. Para 100 camiones, 10 de mezclas, 25 de reciclado con cemento. Bueno, están ahí, ha funcionado muy bien, y bueno, pues es una garantía la Junta. Maquinaria, muy parecido. No me voy a entretener, es muy parecido. Vamos a ver una cosita nueva, que son otro tipo de maquinaria que hay, es decir, estas son las fresas, lo que hemos visto antes. Bueno, son, digamos, fresadora, esta es una Caterpillar, para que veamos otra marca diferente de Virgin. Esta es una Virgin 2400, vamos aquí a ver la prefisuración, aquí ya se ve un poco el aporte del agua, ya seca, esto es exactamente igual. Lo que ocurre es que estar al lado de, cuando una máquina de estas está fresando aglomerado y macada o zahora artificial, es absolutamente impresionante. Estás al lado de pie, al lado de la máquina, al lado del rotor, y dices, Dios mío, qué fuerza tiene esto. Estamos hablando de máquinas de 500, 600 caballos de potencia. Entonces, ya dentro de, digamos, de las gamas de reciclado, tiene esta recicladora, que es muy curiosa para verla. Aquí está la zona de reciclado, y luego tiene detrás una regla, una extendidora. Es decir, es fresado, mezclado y extendido en una sola máquina. Tiene el problema que solo tiene 20 centímetros de espesor, ¿no? Es decir, esta máquina, aquí está la fresadora mezcladora, y la regla de extendido igual que una extendedora. Bueno, y la última, esta es la última versión de Virgin, que todo el mundo sabe, son los gigantes del fresado y de otras cosas en el mundo. Esta es la fresadora mezcladora, esta. Transporta el material fresado mezclado con cemento y con agua a una extendedora. Y esta extendedora ya trabaja, extiende el material igual que si fuese un solo cemento, una mezcla bituminosa, cualquier otro material. Lo transporta, esta es la zona de mezcla, transporte a la extendedora. Igual, fresado y mezclado, transporte y extendedora. En este último caso no haría falta en la multiunidad, solo los rodillos. Bueno, sistemas de corte, este es el sistema CRAFT, no tenemos mucho tiempo, pero el que quiera. En el norte de España trabajamos con el sistema CRAFT, sistema de juntas activas, que también es otro sistema de corte de juntas, otras máquinas de prefisuración, como es esta, son una Bocat con unas cuchillas que inyectan betún. La maquinaria tiene que estar en buen estado, es muy importante otra vez para el resultado final, reducir heterogeneidades, y se debe realizar un mantenimiento importante, en paradas para cargar cemento, en la comida y en el final de día. El tema de que hay que hacer suficientes ensayos y suficiente
y hay que tenerlo en cuenta a la hora de dosificar. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos un asfalto agotado, un macadam agotado, una farra agotada, y lo vamos a tratar con cemento y agua, y aquí atrás ¿qué es lo que vamos a obtener? Pues un reciclado que es muy similar a un suelo cemento. Entonces, bueno, tramo de prueba, otra vez muy importante, comprobar fórmula, funcionamiento de equipo, definir proceso de compactación, espesor de reciclado, definir esponjamiento, humedad de trabajo y densidades obtenidas. Es lo mismo. Esto es exactamente igual de importante. Densidad probetas, no me voy a entretener en esto, 30 centímetros. Esta, para que vean, esto es de hace un mes, aquí en el norte, la 8, Bilbao Santander, tercer carril, estigrada de cemento, 30 centímetros, y evidentemente luego en la zona aquí no hay problemas, es decir, cuando se trabaja con materiales con agrado de cemento, el suelo cemento, digamos, el tema de las dos dosificaciones pasa a un segundo plano, no hace falta este tipo de cosas, pero la densidad sí que es muy importante. El tener los 30 centímetros de densidad y luego tener los testigos. Bueno. Y es importante el tema de igual que el otro, es densidad de las probetas, densidad de obra. Entonces, en el tramo de prueba tenemos que comprobar en estado endurecido, resultados de resistencias, testigos informativos, calicatas informativas, carga con placa y realizar un número suficiente de ensayos. Volvemos a ver las paredes, que es muy importante. Aceptación o mejora. Fórmula de trabajo, equipos necesarios, espesor de reciclado. El tener el tramo de prueba, el tener dos yo se lo aconsejo. Vamos a ver un ejemplo. Tener dos dosificaciones es muy importante. Ejemplo concreto, con dato concreto. Camino de Lino, Diputación Foral de Álava, ensayos realizados con el laboratorio de la Diputación Foral. El camino es lo que comentabas, David, un T4 con bastante tráfico de camiones para unas cuantas granjas avícolas que hay. Estamos hablando de un camino con zarra artificial, tratamiento superficial, zarra artificial y explanada arcillosa, arcillas limosas. Solución, 10 centímetros de mezclas, 30 de reciclado con cemento. El reciclado con cemento lo hacemos con un 5% y las resistencias que obtenemos es de 3 newtons milímetro cuadrado. Datos del laboratorio de la Diputación Foral. Por temas de años de trabajo, me comenta el que está recién jubilado, el director del laboratorio de la Diputación, que aquí en País Vasco tienen un gran prestigio, yo creo que a nivel nacional tienen un gran prestigio, me dice Santi Tamayo, me dice, oye Iñaki, en este reciclado me da 2.152 kilos, es el 100% del producto modificado. Y me dice, ¿tú qué harías? Y le digo, mira Santi, yo por la experiencia que tengo, le digo, más de 2.000, 2.050 kilos no pasaría en hacer las probetas. Me dice, Santi, que tiene mucha confianza, llevamos 30 años trabajando juntos, pues hacemos las probetas con 2.052, que es el 95%. ¿Qué pasa? Bueno, pues haciendo las probetas con 2.056, que es el 95% del producto, el 95%, hacemos 64 ensayos de densidad. 86% de los ensayos pasa de 2001, no de 2056, 2001. Es decir, que en teoría deberíamos haber hecho el ensayo con un 93. Bueno, como tenemos 3 newtons, este 2001 supone aproximadamente que hemos alcanzado 2,4. Pero démonos cuenta que la precaución que tomamos de trabajar con el 95% de la densidad y hacer las probetas con esto fue una precaución adecuada. Incluso podíamos, la próxima vez, probablemente, si estamos en una situación similar, no lo haremos con 2056, sino lo haremos con 2100, y con el 93, con el 94. Bueno, lo que les comentaba. Es decir, cada punto de densidad que perdamos, 10% de resistencia. Perdemos un 5% de densidad, 50% de resistencia. Bueno, maquinaria, calidad contrastada, buen mantenimiento, producción elevada dentro de la zona. Las etapas. Les pongo aquí. Preparación, extendido, fresado, mezclado, prefisación, compactación inicial, refino, compactación final, curado, barrido, riego de adherencia y extensión. Esto es un tema importante para que lo tengan en cuenta. Tiene que estar limpio de materia orgánica, de arcillas, antes de entrar a reciclar. El estudio previo nos tiene que decir si tenemos que usar el material de aportación, la vía seca. El cemento se puede hacer perfectamente bien, la vía húmeda, en el caso de hacerla, la vía seca, el fresado mezclado, este es el aspecto que tiene. Exactamente igual, vemos que aquí es decir, por aquí el material está deteriorado, por aquí está funcionando bien. Recomendación de humedad, ir del lado húmedo para no tener este problema. Para no tener esto. Esto es un colapso de un firme a los 10 meses de una autovía, a los 10 meses de entrar en funcionamiento. Bueno,
pues este es el fresado, lo que vemos, la salida aquí del suelo cemento, perdón, del reciclado con cemento. Este es el aspecto, un aspecto pues, del suelo cemento, con buena humedad. Un reconocimiento al Ministerio, hace casi 30 años que hizo el primer reciclado en la Nacional 431 entre Huelva y Cartagena. Un reconocimiento al Ministerio. Hace 30 años. Los equipos de precipitación, de corte, este es el equipo Kraft. Una vez pisado, es un poquito, bueno, pues parece que vas a desarmar esto, pero no, una vez compactado, vemos estas rayas, interesantes estas rayas, otra vez las rayas. Si no tuviésemos el equipo o se nos estropease, se podría cortar juntas con sierra cada 3 metros. No es lo ideal, pero sí que, bueno, es una solución alternativa. Entonces, compactación inicial, se está compactando, refino, igual que una zahorra, igual que el suelo estabilizado. Entonces, como marca las ruedas, interesante. Del lado húmedo la rama Proctor, humedad óptima, Proctor modificado, del lado húmedo, las rayas, muy buen síntoma, que colchonee un poquito, muy buen síntoma, igual en la grava cemento, igual en el suelo cemento, para evitar esto. Bajas densidades, colapso de un firme. Esto es muy desagradable y muy sangrante y muy duro. Esta es la rodera inmediatamente a los 11 meses, 10 meses de inaugurarse una torre. Bueno, entonces no voy a alargarme, pero esto es una recomendación. Son recomendaciones, ¿eh? Esto no le va ni ningún pliego ni nada. Entonces, bueno, es la compactación final. No le hace daño el agua a los materiales, incluso lloviendo, hemos reciclado lloviendo, hemos estabilizado lloviendo, no es un problema. El curado y estos materiales se pueden dar al tráfico inmediatamente. Pues luego se hace un engravillado de los antiguos y se puede dar al tráfico, pues en cuanto acaba la jornada, a las 6 de la tarde se puede dar al tráfico. Luego, digamos, el reciclado acaba ahí. Yo lo siento, pero no acaba ahí. Me van a dejar 5 minutos. 5 minutos. Es decir, cuando asesoramos, no asesoramos en el reciclado, asesoramos en el firme integral. En todo, absolutamente en todo. Y acompañamos a la administración no solo en la construcción, sino en la conservación, en el mantenimiento. Es decir, acompañamos a nuestro material de la cuna a la tumba. Como es el ciclo de vida, de la cuna a la tumba. Entonces, bueno, pues ahora tenemos que preparar el reciclado para recibir la mezcla bituminosa o el tratamiento superficial. Entonces necesitamos lo primero una superficie limpia y sana para el riego de adherencia, muy importante. Limpia y sana. Entonces, bueno, vamos a correr un poquito. El día anterior, si se puede, para no evitar esto. Esto es de este verano, con un director de obra muy bueno y muy serio. Pero, bueno, pues en plan bondadoso y voluntarioso. Con un día de calor se dejó para el mismo día, cuando no se puede y a la noche no queda más remedio, pero cuando se puede, la adherencia es muy importante. Es uno de los requisitos fundamentales para que el firme funcione como una sola capa. Barrido enérgico, riego con agua a presión y fresado. Voy a correr mucho para obtener esto. Para obtener materiales pegados. Unas recomendaciones para las mezclas del CEDEX y volvemos a repetir. Muy, muy importante. Barrido enérgico. Aquí no se debe echar una mezcla, un riego de adherencia. Barrido enérgico. Riego de adherencia, esto es un desastre si echamos el riego aquí. En obra, muchas veces nos entran arcillas. Aquí no se puede barrer. Esto hay que limpiarlo con agua a presión. Esto es una variante. En Vizcaya, por la Diputación Foral de Vizcaya. Lo barrimos, se limpió con agua a presión. Importante. Superficie sana, barrido enérgico. Incluso después de barrer, la obra es la obra y la obra manda. En los accesos a la obra se vuelve a ensuciar. Después de haber limpiado, se vuelve a ensuciar. Es nuestra vida, nuestro trabajo es esto. Hay que limpiar esto, hay que barrer esto. Hay que barrerlo. Sobre arcilla y sobre suciedad no se deben echar los riegos de adherencia, porque vamos a tener problemas a los 4 o 5 años seguro. Entonces, es muy importante. Para que el riego de adherencia funcione, la base tiene que estar limpia. Muy importante. Y el riego de adherencia tiene que ser suficiente. Control de calidad, pues muy parecido. Dosificación, espesor, humedad sonda, compactación, densidad, muy importantes. Lo he comentado antes de los espesores, muy importante. Si está proyectado 30, tiene que ser 30, no tiene que ser 25. Si está proyectado 25, tiene que ser 25.
El otro día en una obra me comentaban, luego, bueno, pues luego me decían que iban a ser 25 y luego los testigos daban 21. ¿Y qué hacemos? Pues estamos bastante fastidiados, bastante fastidiados. Lo de pinchar con el vástago hasta el fondo de la capa, muy importante. Las probetas, densidad también en el reciclado, igual, exactamente igual para poder obtener esto. El tema de la sonda nuclear, el problema es que esto, es decir, clavar el clavo hasta 30 centímetros es un trabajo muy duro, una maza, es muy duro y la gente no quiere. Los operarios de los laboratorios es humano, que no quiera, muy humano. A mí tampoco me gustaría, faltaría más. Estos 30 centímetros muy importantes para evitar esto. Bueno, baja densidad puede implicar problemas de fondo de campo. Entonces, con esto yo creo que por lo menos alguna idea sí les queda. De producto terminado, resistencias, calicatas, testigos informativos, ensayos de carga con placa. Suficiente número de ensayos. Realización de probetas, densidad obra. En la obra, muy importante. Calicatas, esto si hay alguien manitas, esto es un reciclado de 21-34. No salían en una zona los testigos, pero cubrimos esas calicatas, que son una maravilla de calicatas, una maravilla. Esta es una mala calicata, se cogió a tiempo y bueno, pues esto es mucho mejor que tener que ir a la obra y ver lo del colapso del firme cuando tienes 15 o 20 centímetros de mezclas bituminosas encima. Eso es muy desagradable. Discutir o pasarlo mal 2 meses es desagradable, pero tener un colapso de un firme al de 11 meses es la leche, es tremendo. Entonces, bueno, esta es una calicata mala, la otra es una muy buena. Entonces, también en los testigos, en este caso son la BIF 2534, con un 5% en el norte, en Vizcaya. Y bueno, vemos que los testigos son muy variables, porque son materiales mucho más heterogéneos, fondos de campo. Estamos hablando de 35 centímetros, pero bueno, esto es a mí me parece un testigo que es una maravilla. Para 35 centímetros, 5% de cemento me parece una maravilla. Heterogeneidad, claro, estamos reciclando de todo, pero así todo me parece una maravilla. 32 centímetros, sale alguno roto, ¿lo damos por malo? No, porque puede haber una piedra gruesa, se hace una calicata, es decir, aquí lo mismo, fondo de campo, 34 centímetros. Bueno, esa de 34 centímetros y de 35 son las zonas donde mordimos esplanada y le bajamos un poco más a la recicladora. En vez de los 30 al final, se bajó a 30, 33, 34 y llegó hasta 35. Bueno, pues, plazo de trabajo ya, lo que hemos comentado antes, suficiente. Y las conclusiones, como ya hemos hablado antes de las conclusiones, es decir, estamos hablando de una técnica contrastada, esto nos lo van a imponer, esto a la fuerza nos lo van a imponer, ya viene con mucha fuerza, pero va a tener muchísima más fuerza todavía. El tema de la administración, yo creo que ya sabe que tiene una gran cantera lineal y el árido es gratis. Y luego la técnica está muy contrastada, 30 millones de metros cuadrados. En España tenemos mucha experiencia, tenemos buenos subcontratistas y lo que comentaba antes. Estudio previo robusto, buena maquinaria, tramo de prueba, cuidado de ejecución y control de calidad intenso. Densidades de probetas, densidades de obra, arrancar en el tramo de prueba con dos dosificaciones, las densidades y ya finalmente, pues eso, es decir, estamos hablando de un aumento muy grande de la capacidad estructural del firme, transformar un firme degradado en una capa de gran calidad estructural, un gran aumento de la durabilidad y un firme muy poco sensible al agua. Estamos hablando, pues eso, es atacar una carretera en Teruel de 15 kilómetros y dejarla para 25, para 30 años sin tocar. Y muchas gracias por su atención. Pues muchas gracias a ti, Jackie. Sí, casi lo que más lamento es que no hubiésemos podido hacer estas 2 sesiones, porque la verdad es que... se lo dije a Sergio. Y a mí yo lamento más otra cosa, David. Yo lamento no poderlo dar in situ en el colegio vuestro. Es completamente distinto darlo in situ. ¿Por qué? Primero, lo das en 2 charlas distintos, en días distintos, se genera debate, se genera hablar, el ambiente es completamente diferente. Dicen que a ver, yo que soy un poco ya antiguo, que parece que reniego de la informática, y no reniego de eso, lo que reniego es que hay ciertas cosas que in situ no se pueden comparar. Sí, eso por supuesto, porque ahora casi va a haber que ver
el vídeo a mitad de velocidad para poder seguirte, porque en el último tramo ha sido No, es que no, muy acelerado. ¿sabes lo que pasa? Que es que tampoco, es que la gente viene de trabajar, joder, el personal está cansado y yo soy un pesado y no quiero dar horas. Pues bueno, vamos a ir esperando a ver si hay alguna... Ya te digo, es una más. pena, ya me gustaría dar esta, no me da igual si el año que viene o dentro de 2, si Dios quiere, que me convoquéis y yo voy encantado al colegio a dar visita. Sí, sí, nosotros igualmente encantados de recibirte. Además, la verdad es que eso ha sido muy interesante, has hecho mucho hincapié precisamente por eso, por las carreteras, que son una de nuestras atribuciones más importantes, es decir, es una de nuestras labores como ingenieros más visible, de la que al final, claro, Sí, y sí. es que no somos claro, es lo que pasa muchas veces, que no se es consciente de la cantidad de carreteras que hay, de la superficie que eso supone, del dinero que se necesita invertir. Gigantesco. El valor patrimonial que el Estado tiene en carreteras y en caminos es gigantesco. Entonces, por eso, pues tu charla ha sido de especial interés precisamente pues, por conocer estas técnicas que no siempre tenemos la oportunidad Bueno, de saber de ellas y sobre todo por todas tus recomendaciones, que es lo que tú dices. Está el PG3, que es una maravilla, o sea, es lo que todo el mundo, uno de los documentos más importantes en España que hay es un gran para la documento. ingeniería. Es un grandísimo documento. Lo que ocurre es que, es decir, el PG3 lo dice mucho. Lo que pasa es que no insiste. Oiga, si usted no consigue las probetas con el 98% en la obra, pues lo que no te da es otra alternativa. Evidentemente, seguro que si lo lees bien, dices, coño, lo primero, cambiar los rodillos, ¿vale? Y si cambiando los rodillos, que eso ya lo hemos probado, pues hay veces que no da. No da. Pues dices, pues busquemos otra alternativa. Dices, joder, pues oiga, es decir, yo lo que he tratado es de ser práctico. ¿No? O ya lo pone, ya lo pone el PG3 ya lo pone de que la sonda hay que pinchar con la sonda. Pero luego la gente, por las circunstancias que sean, esa esquinita, como no lo ha puesto en rojo y subrayado, pues no le da la importancia. Pero sí está puesto. Poner está puesto. Lo que ocurre, lo que no está es marcado. Claro, el PG3 lo que no puede hacer es a ingenieros llamarnos como anillos. Sí, y además, de hecho, lo has mencionado, pero me parece que no estaba puesto en esto, que has mencionado también el PG4, que es el de, Sí, el de reciclado. el de reciclado. Sí, sí, sí. Entonces, yo, fíjate, te iba a preguntar precisamente del PG4 si crees que irá cogiendo más fuerza, más extensión en los próximos años y si llegaría a unirse No, no, al PG3 en algún punto. no lo sé. A ver, sí te voy a decir una cosa, porque el artículo 21 lo hemos estado revisando en IEC. Entonces, hay una voluntad fuerte por el Ministerio para que el PG4 sea un documento tan bueno como el PG3. Y si la calidad es la misma, que yo creo que ya tiene una calidad muy alta, da igual que haya PG3 o PG4, lo vamos a consultar igual. No sé, sí, pero claro, ahí está la diferencia, que el PG3 todo el mundo ha oído hablar del PG3, pero el PG4 no siempre. Bueno, ahora, igual sabes lo que ocurre, que yo como especialista, evidentemente que he oído mucho más el PG3, pero yo ya sé que hay PG3 y PG4 y que sé que los artículos de rehabilitación, etcétera, reciclado con cemento, etcétera, están en el PG4. Entonces, para mí, claro, sé lo que digo, es decir, que tiene menos propaganda y menos promoción, tiene menos marketing el PG4. Claro, eso es evidente. Y también te iba a preguntar un poco como lo que he dicho antes. ¿Ves, o sea, tú que con todos estos trabajos ves que efectivamente se está impulsando en gran medida el reciclado de filme? A ver, yo os digo una cosa, hay un empuje, mira, hay un grupo de trabajo en el CEDEX, un grupo de trabajo entre CEDEX, constructores, fabricantes de asfalto, fabricantes de cemento, que se está haciendo un trabajo sobre lo que son análisis de ciclo de vida, que parece que están muy lejos, pero ya hay países como Estados Unidos, Canadá y los países nórdicos que están empezando a licitar con análisis de ciclo de vida. Y eso es verde y ¿sabes lo que ocurre? Que entonces
Es decir, es que o las compras públicas verdes, es decir, o sea, es que en los de los reciclados o lo tomas de buena gana o el Estado te va a obligar. Va a ser así, ¿eh? O sea, es que va a ser así, ¿no? ¿Por qué? Porque es que de Bruselas nos van a decir, oiga, recicle. Y si no reciclan, pues no sé, les vamos a castigar con no sé qué, o no les vamos a dar tales fondos, o lo que sea. Es decir, nos va a venir impuesto ese tema, pero lo digo porque es que es la leche, es decir tiene mucha fuerza. Este es un tema que tiene mucha fuerza. Yo creo que el país está bien preparado y que se hace menos de lo que se debe, sí. Pero hay administraciones que en ese sentido, ya te digo, la Junta de Castilla y León, muy buenos, y han hecho mucho. Bueno, pues como parece que tampoco hay ninguna pregunta más, que ya seguro que en cuanto reflexiono sobre todo que nos has contado, que ha sido mucho, seguro que ya pues bueno. Eso ya veis todos que tenéis ahí el... bueno, no has puesto tu correo en la última diapositiva, pero bueno, el correo ya a cualquiera que lo necesite nos puede preguntar al colegio para si necesitan contactarte para alguna duda. Encantado. O a través del aula. A través de David, lo que os haga falta. Lo que os haga falta. Y agradecerte de nuevo eso, que hayas estado... Agradeceros a todos. Que nos hayas dedicado un jueves por la tarde. No, y la gente que viene de trabajar, que está de 6:30 a 8:30 aguantando este pesado, pues bueno, muchas gracias a todos los participantes, a ti David y al colegio. Muchas gracias. Y a todos recordamos que esta ha sido la última sesión del año de ambos cursos, y también el 2021 lo habrá también Iñaki en enero con el curso con la sesión del curso de hormigones y posteriormente con la de filmes en febrero, que también es la primera del año. Sí. Entonces, pues aprovechad estas semanas de descanso que os damos y nos vemos en enero de nuevo. Muy bien. Muchísimas gracias, David, y buena Navidad a todos y que vaya bien con este coronavirus, que vaya bien todo, ¿vale? Igualmente, Jackie. Venga, gracias. Que vaya bien todo. Un abrazo, hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego.